Buenas tardes, bienvenidos al Teatro del Centro Cultural de la Villa, a todos y a todas. Vamos a proceder a la presentación del libro de José Antonio Martín Pereira, Semana Santa de Sevilla, compendio de historias y anécdotas recogidas en la prensa entre el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Para ello contamos con la señora alcaldesa de Cartaya, doña Josefa Inmaculada González Bayo, con la concejala de Cultura, María Dolores Carro Martín, con José Román Delgado, catedrático de Historia, y evidentemente con el propio autor, con José Antonio Martín Pereira. En primer lugar, tomará la palabra la concejala de Cultura, seguidamente tendrá unas palabras la alcaldesa y después pasaremos al acto en sí de presentación del libro, que corresponde en este caso al catedrático de Historia, José Román Delgado, que presentará al autor y ya después disfrutaremos de la obra descrita por el propio escritor. Nada, buenas tardes y tiene la palabra la concejala de Cultura. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro Cultural de la Villa. Quiero darles las gracias, por supuesto, a los medios de comunicación por estar hoy aquí con nosotros. Deciros que el viernes pasado, día 16, pues presentamos la primera semana del libro y presentamos también las asociaciones Juglares y Cartas Rotas. Y a continuación hicimos la entrega de premios del primer certamen literario de Tu puño y alma. Y hoy vamos a presentar la actividad de esta semana, programada de esta semana. La presentación de un libro es siempre motivo de celebración y de satisfacción. Y qué mejor que en este lugar de un cartallero como es José Antonio Martín Pereira. Quiero decirte, José Antonio, que en primer lugar darte las gracias por elegir a Cartaya, tu pueblo, para dar a conocer tu libro y, por supuesto, pues como hoy, presentarlo aquí en el Centro Cultural de la Villa. Deseamos que este acto sea ameno, dinámico y os guste a todos y a todas. Y desde el Ayuntamiento de Cartaya seguiremos respaldando las actividades, las iniciativas culturales, ofreciendo nuestras instalaciones para dar a conocer las obras de cualquier escritor. Y sin más, pues le doy paso a nuestra alcaldesa, Josefa Inmaculada González Bayo. Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera presentación. Esta semana va a ser una semana de presentaciones de libros, de 4 cartalleros y cartalleras que han elegido este templo de la cultura, que es el Centro Cultural de la Villa de Cartaya, para presentar sus obras. Para mí es un orgullo, como alcaldesa, que durante esta semana se presente 4 libros en Cartaya, y además de autores cartalleros y cartalleras. No puedo tener más inmenso placer que estar hoy aquí contigo, de acompañar a los siguientes en los días venideros, porque un pueblo que escribe es un pueblo culto y una alcaldesa tiene que aspirar a eso, a que su pueblo sea culto. Por eso para nosotros apostar por la cultura es apostar por el desarrollo de nuestro pueblo y eso lo tenemos muy claro. Vamos a seguir haciendo cultura desde la seguridad. Estamos viviendo un momento delicado con la pandemia, pero no queremos obviar de que tenemos que seguir trabajando, que la cultura es un bien esencial, que tenemos que proporcionarlo a nuestro pueblo y que tenemos que tener abiertas estas instalaciones y todos los técnicos y técnicas que tenéis a disposición, las personas que os dedicáis, pues como tú, José Antonio, a escribir. Enhorabuena por este libro, animarte a que sigas escribiendo y también felicitarte por esta presentación y que te haya traído a nuestro maestro, a Pepe Román, al que todo, el que hemos sido alumnos de él, para mí es un orgullo haber sido alumna de José Román y siempre lo llevo a gala, lo quiero muchísimo. Creo que para mí despertó esa pasión por la historia. Yo era muy negada con la historia y con la geografía y bueno, José Román cambió mi vida en ese aspecto, ¿no? Entonces yo siempre se lo he dicho y luego he tenido pues, familiares míos que también han estado con él y creo que es de los profesores que más queremos la gente que hemos pasado por sus manos, ¿no? Entonces que hoy lo veas sentado al lado tuyo, pues para mí es una doble satisfacción el que tú presentes el libro y de que Pepe te acompañe, ¿no? Entonces seguramente vamos a tener una tarde magnífica.
Así que muchas gracias, José Antonio, muchas gracias por deleitarnos con tu trabajo, animarte a seguir trabajando. Siempre estaremos abiertos a lo que quieras de este centro cultural, ponerte a disposición todos los trabajadores y trabajadoras de este centro y animar a Cartaya a que la cultura tenemos que seguir creciendo. Un pueblo culturalmente maduro es un pueblo desarrollado y con vida. Entonces, esa es nuestra apuesta. Gracias por la presentación de hoy. Y antes de terminar, quería entregarte un obsequio de Cartaya para que también, ya que estamos en la Semana del Libro, te voy yo a regalar un libro a ti para que tenga Cartaya pues, en el espacio de tu casa, que nunca te olvides de cuál es tu pueblo. Sé que estás trabajando fuera y que en un momento dado también puedes trabajar más lejos de aquí. La gente joven hoy, la movilidad es algo que lleváis en la mochila. Entonces quería hacerte entrega de este obsequio, que es un libro de Cartaya que editamos hace mucho tiempo, pero que es el corazón nuestro y me gustaría que tú lo tuvieras. Muchísimas gracias por tus palabras y por el obsequio. La verdad que lo valoro un montón, que bueno, que me pongáis a disposición. Bueno, pues buenas tardes. Yo lo primero que tengo, aparte de agradecerle a la alcaldesa sus palabras en lo que a mí respecta, también quiero agradecerle a José Antonio que pensara en mí para esto. Es un motivo de orgullo por mi parte y, bueno, no me extraña teniendo en cuenta el afecto que nos une, pero solamente eso, el afecto que nos une. Yo conozco a José Antonio pues de la edad de mi hijo, amigo de mi hijo de toda la vida, y después fue alumno mío. Un buen alumno en un buen grupo de alumnos. Entonces, yo guardo una memoria muy grata del periodo en el que él estuvo en mi aula. Bueno, José Antonio ha escrito su ópera prima, su primer libro, sobre un tema que él conoce a fondo y vive a fondo, porque claro, él se crió aquí. Bueno, desde chiquitito está ligado a la que es la hermandad de penitencia más señera al Señor de Cartaya, a nuestro Padre Jesús. Entonces, digamos que la Semana Santa forma parte del paisaje vital o del hábitat de José Antonio desde chiquitito. Por tanto, no es extraño que su elección a la hora de escribir haya sido un libro sobre la Semana Santa. José Antonio, bueno, pues en el Instituto de Cartaya sintió la pasión por la geografía, un poco también por la historia, pero básicamente por la geografía, y desde luego pues se fue a Sevilla a estudiar geografía y terminó brillantemente su carrera, como todos podíamos esperar. Bien, lo que ocurre es que, claro, Sevilla es una ciudad que tiene dos fiestas grandes, dos fiestas universales, pero una de ellas especialmente, la Semana Santa, es la más brillante manifestación de la fiesta más importante de la religión más extendida del mundo. Entonces, la Semana Santa de Sevilla deslumbra, y él ya iba predispuesto. Entonces, en cuanto llegó a Sevilla, José Antonio se acercó a una cofradía, por cierto, una cofradía muy antigua, muy señera, muy austera también, los servitas, cuya devoción principal es la que él ya tenía en Cartaya, la Virgen de los Dolores. Bueno, pues a partir de ahí él se fue integrando en el mundillo cofrade de Sevilla y se fue integrando con éxito y con importancia. Yo no lo sabía, pero leyendo en la prensa, pues una colaboración a partir de un blog, ¿no? El Muñidor me encantó. Digamos que me fue gustando mucho las diferentes entregas del Muñidor. Y claro, cuando el autor, bueno, pues José Antonio Martín, ¿será este José Antonio Martín? Y luego ya lo comprobé y sí, era José Antonio Martín, el que escribía
con brillantez, con sensatez, sobre temas de la Semana Santa sevillana. Él siguió, desde luego, con esa entrega y actualmente forma parte de una de las cofradías más importantes, de las hermandades, o cofradías más importantes de Sevilla, la más importante de Triana, creo que todo el mundo sabe cuál es, el Cachorro, o el Cristo de la Expiración, ¿no? Claro, él tiene una trayectoria desde ese punto de vista, desde el punto de vista del trabajo sobre la Semana Santa, publicaciones sobre la Semana Santa, una trayectoria de éxitos, de premios, siempre por la vía digital. Hasta ahora no ha decidido la vía escrita, la vía impresa. Y hay que decir, bueno, ya diré yo dentro de un momento lo que me parece. El libro de José Antonio da una visión que él explicará, no me corresponde a mí, una visión muy especial a través de un medio muy especial. Es un libro que, como podéis comprender, yo lo he leído y se lee con gusto, es ameno, es riguroso, es documentadísimo y está escrito con un estilo cercano que creo que hace que cualquiera que lo lea, aunque no sea afín al mundo cofrade, se siente pues atraído, o sea, se siente inmerso rápidamente en el tema. Naturalmente le corresponde a José Antonio explicarnos la génesis, el contenido y lo que el libro es en definitiva. Creo que a mí me corresponde volver a deciros que el libro es un gustazo leerlo. Y con eso yo dejo paso al autor y no os entretengo más, que estáis deseando que él os cuente la génesis del libro y lo que es el libro. José Antonio, muchas gracias de nuevo por confiar en mí, ¿vale? A ti. Gracias, Pepe. De nada. Muchas gracias. En primer lugar, le doy las gracias al Centro Cultural, a toda la institución y a todos los trabajadores que han hecho posible que este acto se desarrolle dentro de un marco mucho más amplio como es esta Semana del Libro, a la que considero vital y ahora si queréis os cuento algo más sobre eso. Doy, por supuesto, las gracias tanto a la señora alcaldesa como a Lola, la concejala de Cultura. Por supuesto, a Pepe, no sabría cómo agradecerle que esté aquí conmigo y que bueno, haya participado de este acto que es tan importante para mí. Excuso al editor de la obra, que el hombre se encuentra enfermo y, bueno, hasta ahora esta es la tercera presentación que hago y siempre me había acompañado, pero le ha sido imposible. Y bueno, pues os doy las gracias a todos por estar aquí. Al final, pues estamos aquí entre familiares y amigos, así que el ratito intentaré que sea lo más ameno posible. Respecto a esto primero que comentaba, pues como bien sabéis, yo me dedico a la docencia y creo que en los tiempos que estamos, y lo hablé con Francisco Angulo cuando charlamos por teléfono, es esencial que desde las instituciones públicas se siga promoviendo este tipo de eventos, ¿no? Porque cada vez vemos menos formación académica, lingüística, problemas comunicativos de los alumnos, porque hoy en día escribimos por redes sociales, por WhatsApp y bueno, la cultura no deja de ser una herramienta fundamental, como ha dicho nuestra alcaldesa, pues de crecimiento no solo personal, sino en este caso de crecimiento general para toda nuestra sociedad. Entonces, bueno, hecho ese apunte, lo que pretendo hacer es una presentación no excesivamente extensa, donde vamos a ir desgranando desde el punto de vista histórico, que es un poco la trama del libro, pues la historia general de España, para luego proceder con la historia de Sevilla y
y la de las cofradías en este periodo, en este marco histórico que ocupa el siglo de la prensa, que es el siglo XIX, y el primer tercio del siglo XX. Partiría, pues bueno, desde el origen de la obra, ¿no? Lo ha comentado antes Pepe, mi hermandad aquí sigue siendo la Hermandad de Padre Jesús, lo que pasa es que, bueno, pues por distintas circunstancias ya no participo activamente como estuve hace muchos años, y la que participo es la del Cachorro, ¿no? La Hermandad del Cristo de la Aspiración de Sevilla. Entonces, bueno, el año pasado, por esta fecha, cuando a todos nos cambian la vida con el confinamiento, pues decido sacar cuestiones un tanto curiosas que tenía por ahí archivadas y publicarlas en redes sociales, donde tengo 2 perfiles que son conocidos y, bueno, pues era una manera de hacer algo así como de enlace con el entretenimiento, ¿no? El caso es que me topo con una imagen y con una información que decido no publicarla, porque, como bien sabéis, todo lo que publicamos en Internet pues ya alcanza hasta la Conchinchina, ¿no? Entonces, me guardo esa información y es donde comienzo a darle forma a lo que, bueno, finalmente ha terminado siendo un libro. Esa información fue una imagen del Cristo de la Aspiración, del Cachorro, que, bueno, Aníbal González, el famoso arquitecto sevillano que tenemos obras por aquí por la provincia de Huelva, pero quizás lo más conocido, que a todos nos puede sonar, es el diseño de la Plaza de España de Sevilla para la Exposición Iberoamericana. Aníbal González solicita a la hermandad permiso para realizar 2 copias, esta que vemos en imagen, y una de ellas, que pertenece a la familia de Aníbal González, se encuentra en el panteón suyo, donde descansan sus restos en el cementerio de Sevilla, pero la otra, pues Aníbal González se la regala a un palmerino, a Manuel Siurot. Esa obra termina en Huelva, termina vinculada a la Hermandad de la Esperanza de Huelva, que, como no sé si saben, tiene un Cristo expirante actualmente, pero ese es un Cristo reciente. Entonces tenía un Cristo ya muerto, ¿no? Y bueno, pues esta obra termina pues por calar en la sociedad onubense de la época. Estamos hablando de 1921. El caso es que, bueno, pues le sigo el rastro a esta imagen y bueno, pues el rastro de la imagen es que se pierde tristemente en los sucesos del año 31. A partir de ahí, pues bueno, desgranamos una obra que está compuesta por 40 capítulos, con una secuenciación cronológica. Como bien ha dicho Pepe, podemos leer cualquier capítulo y es independiente, pero la secuenciación cronológica pues nos permite conocer cómo ha ido evolucionando la sociedad sevillana, la sociedad española y, por supuesto, las cofradías, que pasan momentos de gran dificultad, especialmente en el siglo XIX. El marco temporal pues se enmarca entre 1805, que es donde está el primer capítulo, y 1937, en plena guerra civil. Ya entrando en materia, pues bueno, el siglo XIX es un siglo complejo. A mí hablar de historia, estando aquí, Pepe, me resulta un poco, me siento pequeño, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos la percepción de que el siglo XIX para España es un siglo complejo. Desde la invasión francesa, pasando por la guerra de independencia, la lucha entre liberalismo y absolutismo, la Primera República, sexenio revolucionario, todo lo que comprende el siglo XIX, que termina en la crisis del 98, es bastante complejo, ¿no? Y en ese marco, aunque aquí relato la historia de las cofradías de Sevilla, lo podríamos extrapolar a la historia de nuestro pueblo. Las hermandades de nuestro pueblo probablemente en el siglo XIX vivieran mejor dicho, una etapa o etapas de clara dificultad. A las cofradías en Sevilla les ocurre eso mismo. ¿Cómo está Sevilla en el siglo XIX? Pues Sevilla en el siglo XIX entra en decadencia, bastante lejos de la potencia que fue en su día,
Y bueno, para ello hay algunos datos que aparecen también en el libro, como por ejemplo el número de habitantes. Sevilla no llegaba a los 100.000 habitantes cuando Barcelona y Bilbao a lo largo de la centuria triplican su población. En Sevilla apenas crecen 50.000 habitantes. Eso quiere decir pues que bueno, Sevilla se encuentra en un periodo de inestabilidad también y de pérdida de posicionamiento. También es cierto que bueno, se ve afectada por la reestructuración administrativa de 1833, que ahí precisamente es donde surge la provincia de Huelva, del antiguo Reino de Sevilla. Y por destacar algo positivo, pues bueno, se crea un poquito esa impronta de la Sevilla típica, tópica que hoy conocemos, con los mitos de Don Juan y Doña Carmen, la Feria de Abril, que aparece en 1800, o la primera es de 1847, y el halo romántico, del que ahora hablaré un poquito más, que empieza a rodear a la Semana Santa. En cuanto a las cofradías en el siglo XIX, pues poco más o menos que ya lo he comentado. Viven uno de los periodos más complejos, más difíciles de su historia. La invasión francesa fue crucial, ¿no? Se perdieron mucho patrimonio con los expolios. Algunas cofradías se ven obligadas a marcharse de unos templos a otros. Otras simplemente desaparecen. Hoy que estamos tan pendientes de esta pandemia que nos asola y que hemos vivido recientemente la segunda Semana Santa sin cofradías en la calle, pues en los años 20 del siglo XIX estuvieron hasta 5 años sin cofradías en la calle. Entre 1820 y 1825 las cofradías retan a los poderes políticos que pretendían pues controlarlas de alguna manera, controlando los hábitos nazarenos o los horarios en los que podían salir a la calle, e incluso pues ese reto que se produce en el trienio liberal, incluso cuando llega Fernando VII, se mantiene. Y un poquito más tarde, en 1831, también solamente salió una cofradía en Sevilla, con lo cual nos podemos hacer una idea de que son momentos difíciles. En el libro eso lo llevamos pues de una manera bastante evidente. El primer capítulo es de 1805 y el segundo es de 1840. Y eso no es casualidad, ahí hay un vacío en primer lugar porque la prensa de la época solamente se interesaba por las cofradías que salían. Si no salían las cofradías no había interés por ellas, ¿no? Entonces hay un largo espacio temporal donde la presencia de las cofradías en la prensa de la época es inexistente. Cuando comienza la recuperación de las hermandades de Sevilla es a partir de la década de los 50, una vez que se incorporan a la sociedad sevillana los duques de Montpensier. Los duques de Montpensier, con el mecenazgo y su mecenazgo, pues lo que realizan es una revitalización de la Semana Santa sevillana, tal y como se conocía entonces, y la acercan un poquito más a la Semana Santa que hoy conocemos. Eso también lo llevamos en el libro, junto con la irrupción del ferrocarril, que en Sevilla llega en 1859. Ese hecho de que el ferrocarril llegara a Sevilla permitió pues que muchos viajeros se interesaran por la Semana Santa, viajeros del tipo pues escritores o gente de la alta clase, ¿no? Burgueses y demás, que comienzan a pregonar los encantos de Sevilla, no solo en la Semana Santa, respecto a la Semana Santa, sino también respecto a las ferias, ya que permanecían muchos de ellos pues las 2 semanas. Entonces, bueno, tenemos los duques de Montpensier, tenemos el ferrocarril, pero a las cofradías le quedan más avatares complejos por vivir, como por ejemplo fue todo el periodo de sexenio revolucionario y la Primera República. También es importante pues la incorporación de algunos historiadores locales, como José Bermejo y Carballo, que escribe una obra que es Cumbre, que fueron las glorias de Sevilla en 1882.
Y también es interesante, y lo llevo en el libro en algunos capítulos, la irrupción de la litografía. Ya se empieza la prensa y sobre todo las revistas a interesar porque no solo exista texto escrito, sino que aparezca alguna imagen y esa imagen sirva al lector pues como reclamo. Entonces aquí llevamos una serie de capítulos, entre ellos, por ejemplo, con pasos que hoy no existen, desaparecidos pasos, como el de la Cofradía de Montserrat, o esta imagen que está aquí proyectada a baja resolución, que son los pasos de la O y la Carretería en 1888. Entonces, eso permite un conocimiento de las generaciones venideras, pues algo mucho, o mejor dicho, permite un conocimiento mucho más cercano del que existía anteriormente. Ya entrados en el siglo XX, desde el punto de vista histórico, pues bueno, la crisis del 98 marca este primer tercio, con el regeneracionismo como parte positiva, arquitectónicamente, culturalmente. Son los tiempos en los que emerge Blas Infante, el propio Aníbal González, al que nos referíamos. Bueno, la caída de la monarquía, el triunfo de la Segunda República y los años difíciles posteriores de la Guerra Civil, pues someten a las cofradías a muchos vaivenes, como no solo las cofradías, sino a la sociedad en general de la España de la época. Respecto a Sevilla, en aquel tiempo, pues en el libro escenifico en el año 1900 una huelga de costaleros que amenaza la propia Semana Santa. Por medio de un sindicato se organizan y los costaleros eran personas del muelle que cargaban y descargaban lo que venía de los barcos, ¿no? Y posteriormente, pues en Semana Santa se sacaban unos durillos pues con las cofradías. El caso es que la situación de la Sevilla de la época era tan nefasta, con unas tasas de mortalidad infantil pues de las más altas de Europa, que bueno, amenazan por un sueldo, un salario un poquito más mayor, pues amenazan la propia celebración de las fiestas. Eso lo escenificamos en uno de los capítulos, como también cercanos a esta época llevamos otro, por ejemplo, relacionado con lo difícil que era, si lo vemos con la perspectiva actual, la transmisión del conocimiento. Hoy en día todos nos comunicamos rápidamente por WhatsApp y encontramos una respuesta en Google en segundos. Del año 1900 encuentro una noticia, una sección de cartas al director donde pues se emitían preguntas, y una de las preguntas que encuentro está relacionada con la imagen que aparece en portada en el libro. Preguntan que por qué se le denomina Cristo del Cachorro. Hay una leyenda extendida en la actualidad y esa leyenda difiere de lo que le contestan a esa persona. A esa persona le contesta otra persona cualquiera a los 6 o 7 meses. Tampoco se ajusta a lo que nosotros conocemos y tardan 7 años en que otro lector, que a saber cómo encontraría aquel extracto, conteste nuevamente a esta persona su respuesta. Eso quiere decir pues que bueno, el conocimiento no se transfería de una manera tan inmediata. También relacionado con esto, pues nos encontramos errores a la hora de la autoría de las distintas imágenes. Si la imagen era buena, se la atribuían directamente a Martínez Montañés, el genio de la madera, ¿no? El dios de la madera, como se le conoce. En los años 30, ya avanzando un poquito, pues se empiezan a descubrir que muchas de las grandes tallas no pertenecían a Montañés, sino que eran de otros autores, que en su día se le atribuían a Montañés porque era un reconocimiento que la hermandad obtenía si tenía una imagen de Montañés. El caso es que, bueno, el primer tercio del siglo XX, pues desde el punto de vista de las cofradías lo escenificamos aquí también con curiosidades. Por ejemplo, una pelea entre nazarenos en plena calle, una discusión, se empiezan a dar con los cirios, no había presunción de inocencia, llegaba el
el escritor, el redactor de turno, y redactaba nombres y apellidos de los implicados en la pelea. Podía ser verdad, podía ser mentira, nadie lo sabía, pero eso quedaba ahí escrito. De hecho, está tan escrito que ha llegado a nuestros días y que lo podemos consultar todo el mundo, porque la fuente que he utilizado mayormente es la de la Biblioteca Nacional. Siguiendo con la Semana Santa del primer tercio del siglo XX, pues bueno, se consolida esa Semana Santa de viajeros. Llevo otro capítulo en el que doy fe, a través de los textos de la época, de personalidades ilustres que llegaban a la Semana Santa atraídos por ese, no solo por la belleza estética, sino por el rodearse de una élite. Llegaban, tenemos en otro capítulo el precio que costaban los palcos, que costaban 100 pesetas, lo que costaba alojarse entonces los hoteles, y el estar rodeado de esa jet set de la época en plena carrera oficial, pues como que daba un aire de superioridad. Entonces, eso lo llevamos aquí también y es bastante llamativo. Las cofradías, como el mundo que les toca vivir en la década de los años 20, viven un momento de auge, esos felices años 20, que se escenifican pues en la irrupción de personalidades ilustres como Castillo Lastrucci, como Fondeanta en la música, como López Farfán también en la música, Rodríguez Ojeda. Y luego llegan los años 30. Los años 20 sirven a que incluso se desarrollen días de la Semana Santa que no existían, como el Lunes Santo en 1923, que aparece en el libro, para que las hermandades estrenen piezas de un valor artístico pues sin parangón. Y llegan los años 30 y llegan los momentos de dificultad histórica. Incluso podríamos vincularlo con nuestra Semana Santa, porque aquí llevamos un capítulo en el que se quema una iglesia, la iglesia de San Julián, arden tesoros como había allí, como la Iniesta de Martínez Montañés, y nuestra Virgen de los Dolores del pueblo es producto indirecto de ese infausto recuerdo, ¿no? La Virgen de los Dolores llega porque la colocan, o se crea, mejor dicho, para restituir aquella imagen que se perdió. Al final, no por avatares de la historia, termina en nuestro pueblo y aquí la veneramos. Ya por ir concluyendo, pues bueno, los años 30 nos dejan también una Semana Santa atípica, la de 1932, donde solamente salió la Virgen de la Estrella, también lo llevamos aquí recogido. El año 1933 también quedó sin cofradía, como era el último hasta el año pasado. Y el último capítulo pues está relacionado con otra de esas leyendas, o una de las leyendas urbanas, como es una supuesta ocultación, es del año 1937. En 1936, que también es el capítulo anterior, las cofradías solicitan garantías para la celebración de la Semana Santa en pleno inicio de la Guerra Civil, o a las puertas de la Guerra Civil, mejor dicho. Y en 1937 hay una leyenda que dice que la Esperanza Macarena, que aquí está en una imagen cuando estuvo oculta en la Universidad de Sevilla, en lo que está en la calle La Araña, pues bueno, dicen que estuvo oculta en la tumba de Joselito el Gallo, del torero Joselito el Gallo. Ha sido imposible contrastarlo, porque bueno, las fuentes de la época son dos escritos distintos, de dos medios distintos, pero nadie ha sido capaz nunca de averiguarlo. El caso es que bueno, ahí con esa última pincelada pues culmina el libro, que bueno, gracias a Dios está vendiéndose muy bien, está teniendo muy buena crítica entre las personas que lo están leyendo, y que bueno, que os vuelvo a dar las gracias porque presentarlo aquí en este entorno pues ha sido una oportunidad única y que la verdad que no voy a olvidar nunca. Así que con esto termino.